hacia cada uno de los que hoy se reúnen para poder aprender de su palabra, para poder adorarle a Él. Y es que todos los que hoy estamos acá reunidos, de una manera muy particular, hemos recibido una misericordia de parte de Dios. Y esa misericordia ha sido el resultado de la amabilidad de Él para con un grupo de pecadores que no la merecen. Necesitados de misericordia es de lo que vamos a tratar en lo que sería la historia de Génesis capítulo 43. Es una narrativa muy hermosa que sigue una continuidad y una secuencia acerca de lo que Dios está haciendo en esta familia. Y de una u otra forma, Él también nos está mostrando lo que está haciendo con cada uno de nosotros. El pasaje anteriormente citado lo que hace es mostrar cómo Dios está dispuesto a favorecernos a nosotros. Y en este pasaje voy a estar argumentando lo siguiente. Estamos necesitados de misericordia divina porque somos culpables de nuestra condición pecaminosa. Eso es lo que trataré de argumentar en este capítulo 43. Cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar y que se han reunido en un lugar para adorar a nuestro Dios, estamos necesitados de la misericordia divina. Y esa necesidad se debe a la condición pecaminosa de cada uno de nosotros. Así que quisiera, en primer lugar, hablar sobre la fuente de misericordia. Y para esto voy a leer los primeros 15 versículos de este capítulo 43 del libro de Génesis. Dice la palabra de nuestro Dios. Y el hambre iba agravándose en la tierra, y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volvé allá y compradnos un poco de alimento. Pero Judá le respondió diciendo, aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Entonces Israel respondió, ¿por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que tenías un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo devuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, haced esto. Tomad de los mejores productos de la tierra de vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática, mirra, nueces y almendras. Y tomad doble cantidad de dinero en vuestra mano y llevad de nuevo a vuestra mano el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales. Tal vez fue un error. Tomad también a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, y que el Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad al otro hermano vuestro y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea,
Tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Mis hermanos, esta historia que Moisés nos está contando a cada uno de nosotros, en primer lugar se lo contó a Israel. Y lo que Moisés le está diciendo a Israel es que debido a la falta de alimento, la familia de Jacob, ellos estaban decididos a sacrificarse para salvar a otros. Y aún así, ellos están esperando de que Dios tenga misericordia. Cuando tú lees esta historia, tú puedes ver sin duda alguna que el problema acá es una gran hambruna. Y estos hombres, todos ellos están padeciendo esta hambre. Es un hambre que Dios mismo ha orquestado. Dice el versículo 1 que el hambre era grande y Judá dice de que si ellos no buscan alimento en Egipto, van a morir. El renuente Jacob del capítulo 42, que no quiere entregar a su hijo Benjamín, a su hijo Rubén, para de esa manera buscar alimento, comienza a ceder. El Judá, que fue un hombre que quizás tuvo la buena intención de salvar a José, pero que no tuvo la intencionalidad completa y absoluta para imponerse por encima de sus hermanos, para preservar la vida de su hermano menor, ahora está dispuesto a sacrificar su familia. Hermanos, el engaño de José está teniendo efecto en estos versículos. José ha engañado a sus hermanos, pero ese engaño Dios lo está utilizando para que sus hermanos comiencen a ceder, para que esa familia fracturada, caída, torcida y pecaminosa comience a ser restaurada. Y es aquí donde cada uno de nosotros debe comprender que lo más complejo de la vida que estamos hoy día padeciendo es algo que Dios ha determinado para nosotros con la finalidad de restaurar nuestra relación con Él. Dios busca que la relación del hombre con Él sea restaurada. Y va a utilizar los medios que quiera. Siempre lo va a hacer. Recuerda, esta gran hambruna no solamente está en Egipto, está en toda la tierra. Y también ha llegado a la tierra de Canaán. Y en esa tierra de Canaán hay una familia muy grande. Y esa familia ya no tiene alimento. Recuerda que el pan que ellos habían traído de Egipto era un pan temporal. Se iba a acabar en algún momento determinado. Y el momento ha llegado. Y en medio de la crisis, cuando ya no hay más alimento, porque dice el versículo que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volvé a Egipto. Las reservas que este patriarca, que Jacob había guardado, se habían acabado. Hermanos, Dios está colocando a la familia de José en aprietos. Y Dios nos va a colocar a nosotros también en aprietos. ¿Sabes para qué? Para que nosotros nos acerquemos a la fuente de misericordia. Si comes de él, jamás tendrás sed. Pero nosotros simplemente al ver lo que Jesús hace, que alimenta con panes y peces en una gran multitud, ya nosotros lo que queremos hacer es que Él sea un rey que alimente nuestro estómago, un rey que alimente nuestra vida de manera provisional. Jesús no está interesado de alimentarnos de forma provisional. Tanto así que el Evangelio dice que cuando la multitud trató de hacerlo rey, Jesús se escondió y huyó porque no quería ser rey. Jesús no quiere ser un rey que alimente de manera temporal y provisional a las criaturas. Él es un rey que desea alimentar de manera eterna a los suyos. Y es allí donde cada uno de nosotros debe recordar que el pan que ha emanado del cielo, ese pan ha sido entregado también a nosotros. Esta mañana somos invitados a comer de Cristo. Somos invitados a probar de Cristo. Si pruebas de Cristo, si te alimentas de Cristo, jamás
vas a tener hambre. Pero hay que recordar también que Moisés le está hablando a un grupo de personas que están obstinadas de comer el mismo pan del cielo y quieren volver a Egipto. Y Moisés le dice a este pueblo, hey, recuerda que tus antepasados pasaron por una gran hambruna y ellos fueron alimentados por Dios. Ellos tenían la necesidad de una pequeña porción de maná. Y tú hoy, que lo tienes absolutamente todos, estás hastiado y cansado del maná del cielo y deseas ir a Egipto por cilantro, por melón y por todos los alimentos que Faraón te puede ofrecer. Querido pueblo, yo me imagino a Moisés diciendo, querido pueblo, amado pueblo de Dios, Israel, Dios quiere llevarte a un lugar mejor que Egipto y es Canaán. Una tierra donde fluye leche y miel y donde Dios está interesado de que tú comas ese alimento. Y es que nosotros muchas veces también hacemos como el pueblo de Israel, extrañamos el alimento del pasado. Y Dios nos está ofreciendo un alimento hoy día de un futuro eterno, donde nosotros quizás aún no lo hemos probado. Mis hermanos, el pan que esta familia había adquirido era un pan que se iba a acabar y que ya en ese momento se ha acabado. El medio que Dios está utilizando para obligar a esta familia a renunciar lo que tanto ama es un medio muy fuerte. Lo que más amaba Jacob era su hijo Benjamín. Y en esta porción, ¿sabes lo que hace Jacob? Dice, si tengo que despojarme de mi hijo Benjamín, entonces que así sea. Mi hermano, Dios nos procesa y nos lleva a un valle, a un desierto desolado. ¿Sabes para qué? Para que nosotros nos desprendamos de lo que tanto amamos. Judá ama a su familia también. Judá ahora toma un papel predominante. Él no es el primogénito. El primogénito ha sido rechazado en el capítulo anterior. Pero ahora Judá dice, yo debo salir adelante no solo por mis hijos y por mi esposa. ¿Recuerda ese Judá que nuestro hermano hablaba hace unas semanas atrás? Un Judá que se había alejado de su familia, un Judá que se había alejado de los suyos, un Judá que se había unido con cananeos paganos. ¿Recuerdas eso? Ahora ese Judá ha cambiado. Ese Judá ahora está cerca de su familia. Ese Judá no solo ama a su familia, sino que ese Judá está dispuesto a sacrificarse por su familia. Dios en una historia comienza a mostrar cómo el hombre puede cambiar. Hermanos, no es imposible que cambies. No importa lo que hayas hecho, no importa si te hayas apartado de tu familia, no importa lo lejos que hayas corrido para alejarte de tu iglesia local, pero siempre Dios va a buscarte para poder de esa manera restaurarte. ¿Sabes? Él es esa fuente de misericordia a donde todos nosotros debemos correr. Debemos correr, apropiarnos y aferrarnos a la misericordia divina. ¿Sabes a dónde corría Jacob? Aferrarse a su hijo Benjamín. No me lo van a quitar. Benjamín es lo único que me queda. Si me quitan a Benjamín, me quitan mi vida. Hermanos, y justamente allí llega Judá y hace un pacto con su padre. No aparece la palabra pacto, pero lo que observas allí es un pacto, es un compromiso bajo sanción. Judá hace un pacto con Jacob y le dice, Padre mío, si tú permites que Benjamín vaya, yo me hago responsable. Si él no vuelve, toda la culpa cae sobre mí. Hermanos, aquel muchacho, aquel hermano que en el pasado es un hombre envidioso, es un hombre codicioso, es un hombre perverso, es un hombre que no quiere arriesgarse por José. Ahora aquí es un hombre que se arriesga por Benjamín. Quizás en el pasado hayamos hecho tantas cosas que han sido realmente escandalosas, pecaminosas, cosas de las que hoy día en el presente no estamos satisfechos.
que hoy día en el presente no somos felices, pero esas cosas nos demuestran a nosotros hoy día que podemos cambiar y ser diferentes en Cristo. Y Dios ha permitido todas esas cosas para procesarnos a nosotros y mostrarnos a nosotros que Él es una fuente de misericordia. Y en medio de ese pacto, Judá se compromete a recibir Él y solamente Él toda la sanción si no cumple con ese pacto. Hermanos, ¿tú sabes a lo que Judá se está arriesgando? Él se está arriesgando a perder su vida, a su familia, a sus hijos, a su esposa. ¿Sabes para qué? Para salvar a sus hermanos, a su padre, a las mujeres de su padre, a las concubinas de su padre, al rebaño de sus hermanos, al rebaño de él, para salvar a sus hijos. La entrega y el sacrificio de Judá no es solamente por los suyos, no solamente por sus hijos y por su esposa. El sacrificio de Judá es un sacrificio que va a beneficiar a muchos. Y el sacrificio de Jacob también. Y es allí donde él dice, si es así, el Dios omnipotente, el que todo lo puede, tenga misericordia de ustedes ante aquel varón. Aquel varón tiene la última palabra y tiene la autoridad de eliminar ¿a quién? A Judá. De colocar preso a Benjamín y de desterrar por completo de Canaán a toda la familia de Jacob. Y él aún está dispuesto a ir allá. Hermanos, ninguno de ellos sabe lo que tú y yo sabemos. Tú has leído toda la historia. Ellos no han leído esta historia aún. Israel está escuchando la historia. Pero estos hermanos, este hombre, Judá y Jacob, no saben lo que continúa. Ellos no saben que ese varón es José, su hijo, su hermano. Pero ellos están dispuestos a arriesgarse todo. El hambre más grande sobre la tierra no es producto de la falta de alimento de Egipto. No es producto de unos gabinetes vacíos. No es producto de una cuenta vacía. El hambre más grande que el hombre, la humanidad, hoy tiene que ver con un hambre espiritual. Tiene que ver con la necesidad del pan que descendió de los cielos y que fue rechazado por los hombres. Ante la gran necesidad de la humanidad, Cristo es el único alimento fresco, eterno, que necesitan los hombres que están totalmente hambrientos. Recordar el Salmo 146, que dice, nuestro Dios da pan a los hambrientos. Pero recordar también Juan capítulo 6, versículo 32, donde dice, el Padre os da el verdadero pan del cielo. Mis hermanos, el pan del cielo que descendió se sacrificó. Y el sacrificio de este pan fue un sacrificio mucho más profundo que el de Jacob y el de Judá. Cristo, nuestro Salvador, se encarnó y habitó entre nosotros y fue rechazado por nosotros. Él fue el pan que el Padre envió para ser alimentado. Y nosotros rechazamos a Jesús. Y cuando rechazamos a Jesús, Él aún siguió su plan. Sacrificarse para que nosotros fuéramos alimentados. La fuente de misericordia tuvo que descender de los cielos a la tierra. La fuente de misericordia tuvo que ser derramada en este mundo perverso y caído. Fue derramada porque nosotros jamás queríamos acercarnos a Él. Y al ser derramada esa fuente de misericordia, Él vino y se ofreció y dijo, aquí estoy. Y nosotros lo rechazamos. Hay un alimento mejor, hay una comida mejor, hay algo más estable. Y Él dijo, no, debo continuar mi camino. Mi camino es en la cruz. Él fue, se sacrificó y murió por cada uno de nosotros.
Y todos los que hoy estamos acá reunidos somos culpables. ¿Sabes de qué? De haberlo llevado a la cruz. Cada uno de nosotros, los que hoy estamos reunidos aquí, somos culpables. ¿Sabes de qué? De haberle entregado, de haberle aborrecido. Y hoy recordar que Él fue a la cruz, incluso por aquellos que el Padre le daría, allí estamos nosotros. Ahí estás tú y estoy yo. Y hoy día lo único que somos invitados a probarlo a Él, a acercarnos a Él. Y aún así, seguimos rehusando de Él. Hermanos, la necesidad de misericordia no solamente es para el pecador que aún no le ha conocido. Tú y yo hoy tenemos necesidad de Cristo. Creemos que es suficiente simplemente poder venir a un lugar como esto, congregarnos en otra iglesia local y poder adorar a Dios. ¿Creemos que es suficiente solamente eso? No, hermano. Estamos necesitados constantemente de Él, hasta que Él venga. Y es allí donde veremos el progreso entonces de la misericordia. En segundo lugar, lo que veremos será el progreso de la misericordia. Y para eso, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 25. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Y los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Y sucedió que cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y él dijo: no os preocupéis, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces le sacó a Simeón. Después que el hombre llevó a los hombres a la casa de José y les dio agua y se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos, entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Moisés le está mostrando a Israel que a través de la hambruna, del encarcelamiento, de la acusación y del dinero devuelto, nuestro Dios ha efectuado un cambio en estos hombres. Estos hombres son merecedores del castigo eterno y aún así son tratados como invitados de un rey. Los pecados del pasado pueden estar atormentándonos en el presente. Eso es lo que pasa con ellos. El Padre le dice: el Dios omnipotente, el que todo lo puede, tenga compasión, Él tenga bondad o muestre su ayuda para con ustedes ante aquel varón. Pero ya ellos han llegado a Egipto. Quizás esa confianza que ellos tenían cuando escucharon a su padre, que iban por el camino rumbo a Egipto, ha cesado en el momento que están en Egipto. En ese momento, comenzamos a observar el progreso de la misericordia. Y el progreso de la misericordia, en primer lugar, está dirigido hacia José. Dice que José desde lejos ve a Benjamín. José reconoce a Benjamín. Dios está siendo compasivo con José. Un José que está angustiado y que cada vez que ve a sus hermanos, lo primero que pregunta es: ¿cómo está vuestro padre? Es un hombre que
no está lleno de rencor, quizás sí de angustia, de miedos, quizás de todo lo que ha acontecido, él tiene cierta desconfianza, pero aún así el perdón predomina en su corazón. ¿Y sabes lo que hace José? Le dice a su mayordomo, a su sirviente, prepara comida porque ellos van a la casa. Mis hermanos, cuando lees Reina Valera, una de las frases más repetitivas allí es la casa de José, en la casa de José. Y también el mayordomo de la casa de José. Que ellos luego le dicen, Señor vuestro, que para estos hombres del pasado, que ellos jamás se inclinarían ante otros en este momento, están reconociendo que un sirviente de José es incluso mayor que ellos. Mis hermanos, que sí que estos hombres no están cambiando. Claro que están cambiando, pero están cambiando por la circunstancia y por el lugar donde Dios los ha colocado. De manera muy providencial, Dios mismo va fabricando circunstancias difíciles para nosotros. Puede ser la pérdida de un familiar, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser lo que te está ocurriendo a ti hoy día. Pero eso Él lo está haciendo. ¿Sabes para qué? Para mostrar el progreso de su misericordia en ti. José lo tenía absolutamente todo. Tenía riquezas, tenía dinero, tenía el anillo de Faraón, tenía un palacio como el de Faraón, tenía sirvientes a su mando. Era el único que daba la autoridad de entregar granos, era el que tenía la autoridad de administrar las riquezas de Faraón, porque si siguen leyendo, él es el que hace rico a Faraón, porque todo el ganado y todas las tierras de todos los egipcios ahora serían propiedad de Faraón. Es que ¿cómo es que Egipto llegó a ser tan poderoso y grande? Porque José lo hizo posible. ¿Y sabes? A pesar de todo lo que tiene, él se emociona cuando ve a su hermano. La familia de José es lo que él más ama, lo que más extraña. Y cuando todos escuchan, incluso el mismo Faraón escucha que la familia de José ha llegado, se emocionan. Hermanos, que nuestra lejanía de nuestra familia siempre produzca dolor en nuestro corazón, porque en algún momento nos reuniremos con ellos. Mis queridos hermanos, este siervo, un siervo de este hombre, recibe una noticia tan mala, quizás tan desconcertante para el momento, y la noticia es, Señor, queremos hablar contigo. Nosotros no robamos ese dinero. ¿Qué está ocurriendo en la vida de los hermanos de José? Tienen culpa. Ellos están agobiados. ¿Recuerdas aquellas palabras del versículo 21 del capítulo 42? Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano José, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, ellos son conscientes del por qué se sienten así. La angustia que hoy experimentamos, a pesar de que tenemos mucho, a pesar de que Dios nos ha bendecido, es una culpa de los pecados del pasado que hemos cometido. ¿Y sabes por qué? Porque aún no hemos recibido el perdón. Porque aún nosotros estamos necesitados de que alguien nos perdone. Estamos necesitados de que alguien diga, olvídate de todo lo que has hecho. Dios ha orquestado todo esto. Eres mi hermano, eres mi familia, te amo.
Lo que debe reinar en la comunidad de gracia cada día del Señor es el amor de Cristo derramado sobre nuestra vida. Y lo que esta narrativa debe mostrar y llenar nuestros corazones y nuestra alma es del amor de José, un amor que se ve mucho más expresado y más fuerte que no puedes contener en la cruz del Calvario. El amor de Cristo. Y estos hombres, allí desesperados, estos hombres allí comienzan a decir, nos han traído a casa o nos quieren llevar a casa de José para tomarnos como esclavos. Es un pretexto contra nosotros, versículo 18. Es un pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Ellos dijeron, ¿quiénes? Todos aquellos que habían escuchado a su padre, el Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes sobre aquel varón. Han perdido la confianza. Ya no está Jacob allí para decirle que el Dios omnipotente, el que todo lo puede, Él va a ser compasivo con ellos. Hermanos, y es lo mismo que ocurre con nosotros. Muchas veces en la desesperación, cuando lees los salmos, los salmistas dicen, ¿por qué? ¿De dónde viene mi socorro? Señor, estoy aquí pasando este valle. ¿Dónde estás tú? Y en medio de ese clamor, de esa angustia, de esa emoción, ¿sabes? Dios utiliza a un mayordomo. Paz, paz a vosotros. Tranquilo. No os preocupéis. No os preocupéis. No temáis. Vuestro Dios. Él no dice el Dios de Faraón. No, él dice vuestro Dios. Y el Dios de vuestro Padre os ha dado este tesoro en vuestros portales. El siervo le está diciendo a estos hombres desesperados, estos hombres turbados y angustiados, le está diciendo, Dios ha cancelado su deuda, no teman. Hay un siervo mucho mayor que el siervo de José. Se conoce según Isaías como el siervo sufriente. Este siervo ha habitado entre nosotros. Este siervo ha venido entre nosotros. Y este siervo hoy está con nosotros. Y este siervo, ¿sabes lo que hace? Dice, no temas. Alguien ha pagado tu deuda. ¿Y sabes lo que dice también este siervo? No solamente no temas, no solamente trae paz y tranquilidad a nuestro corazón angustiado, sino que Él dice, los conduciré a la casa de mi Padre. ¿Sabes lo que hace este mayordomo? No solamente prepara una gran cena, una gran comida. No solamente le da paz y tranquilidad a estos hombres angustiados, sino que es este mayordomo quien dirige a todos estos hombres a la casa de José. Allí está Cristo, dirigiéndonos a cada uno de nosotros a la casa del Padre. Hay un rumbo que debemos seguir, hay un camino trazado el cual debemos seguir caminando. Hermanos, no podemos pararnos. Si nuestro hermano cayó, si nuestro hermano se debilitó, si nuestro hermano está cansado, es hora de tomarlo y seguir andando, porque alguien nos está invitando a su casa. Alguien nos espera en casa. Alguien está allí en casa. Y ese alguien que está en casa ha venido a nosotros para invitarnos a ese lugar. ¿Culpables? Sí, lo somos. Como cualquiera. Como cualquiera. No hay justo ni aun uno entre nosotros. Esa es la condición pecaminosa que nos hace personas necesitadas de la misericordia. Decir que somos salvos y que ya no necesitamos de su gracia o de su misericordia es arrogante. Y sabes,
Allí también están todo el pueblo de Israel, escuchando estas palabras, escuchando esta historia. ¿Sabes lo que Moisés le está diciendo? Alguien nos ha invitado a la tierra prometida. Yo solamente soy un sirviente, que por haber desobedecido he quedado afuera. Que por haber transgredido su ley no puedo ingresar a la tierra prometida. Pero los amo. Pero deseo que ustedes entren. Pero quiero que ustedes obedezcan y que ustedes también formen parte de esa comunidad que Dios quiere hacer. Josué, esfuérzate. Y Josué con su familia le dice a todo el pueblo, esfuérzate. Yo y mi casa nos vamos a esforzar porque vamos a entrar. Mis hermanos, es hora de esforzarse, cada uno de nosotros. Cada día del Señor es una oportunidad para esforzarse. Tú tienes la oportunidad de esforzarte para asistir a tu iglesia local en un día viernes, para poder orar con tus hermanos. Tú tienes esa oportunidad de hacerlo. Tú tienes esa misma oportunidad para acercarte en el día del Señor y poder congregarte con tus hermanos. Si lo tienes, hermano. Si lo tienes, todos lo tenemos. Y allí estamos nosotros. Allí estamos nosotros. ¿Sabes? Jesús, ese siervo sufriente, debe irse a casa. Y sus discípulos lo saben. ¿Y sabes cómo están sus discípulos? Angustiados y turbados, como los hermanos de José. Así como tú y yo nos encontramos quizás hoy angustiados, los discípulos están angustiados porque su Señor se va. ¿Y sabes lo que Él dice allá en Juan 14? No se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabes qué más dice Él? Yo volveré y os tomaré, y donde yo voy a estar, ustedes también van a estar allí. Hermanos, Él nos promete que volverá por nosotros. Ser invitados a la mansión del Rey por el siervo. En último lugar, mis hermanos, vamos a ver entonces los objetos de la misericordia divina. Versículo 26 al 34. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y dijo, ¿cómo está vuestro anciano padre de quien me hablaste? ¿Vive todavía? Y ellos dijeron, tu siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió y controlándose dijo, serví la comida. Y le sirvieron a él aparte y a ellos los hebreos, y le sirvieron a él aparte y a ellos aparte y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Y lo sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos.
Bebieron pues y se alegraron con él. Ahora Moisés le está mostrando a toda la nación de Israel, a toda esa multitud que ha salido de Egipto, cómo es que esta familia ha cambiado y cómo es que la misericordia de Dios los ha dejado asombrados. Mis hermanos, si tú sigues leyendo y leyendo este pasaje, va a llegar un momento donde el pasaje te va a quebrar completamente y vas a comenzar a llorar literalmente si entras en la escena que Moisés está relatando. Y digo que lloras y te quebranta por todo lo que ocurre, por todo lo que experimentan, por todo lo que pasa. Ya están todos en casa, ya todos están en el palacio de José. Y estando en ese palacio, ellos hacen algo que en el pasado ellos dijeron que no harían. Y lo hacen 2 veces. Ya no lo hacen de una manera de sumisión, sino ahora que lo hacen de una forma de reverencia para entregar tesoros a José. Recuerda que Jacob le había dicho a sus hijos, lleven lo mejor, mirra, especies, almendras, nueces, lo mejor de lo mejor, llévenselo a aquel varón. Y allí están todos ellos, y lo primero que hacen al ver a José es traerle presentes y postrarse ante él en tierra. El sueño de José se está cumpliendo. No solamente lo hacen una sola vez, lo hacen 2 veces. La Reina Valera dice, se inclinan ante José, se inclinan ante el Señor en tierra. Luego que pregunta por su padre, ellos dicen, tu siervo vive. Es decir, el patriarca de la familia es un siervo de José y recuerda que en su sueño incluso sus padres se postrarían y sus hermanos están diciéndole a José, él es tu siervo. Todos se inclinan ante José, incluso sin estar Jacob presente. Y es allí donde ellos siguen expresando, y Moisés dice, y ellos se inclinaron nuevamente en reverencia. Ellos allí están siendo conscientes de lo que deben hacer. Ser invitados a la casa de nuestro Dios. ¿Sabes lo que debe producir? Reverencia. ¿Sabes qué debe producir? Inclinación ante nuestro Dios. ¿Sabes lo que este día, el día del Señor, debe producir en cada uno de nosotros? Una reverencia ante nuestro Dios. Un asombro ante Él. Está entre nosotros y aún no hemos sido consumidos. Es algo asombroso que el Dios Santo, perfecto, no consuma a personas dañadas y pecaminosas como nosotros. Es algo asombroso que José, que tiene en su poder de destruir a sus hermanos, permite que ellos hagan reverencia. Nuestro Dios nos está permitiendo esta mañana que nuestro corazón se humille ante Él. Es por esto tan importante que no podemos reunirnos con nuestros hermanos teniendo alguna raíz de amargura, enojo contra ellos. Y cuando Él ve a su hermano Benjamín, dice, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. José se está mostrando. José ya no puede contener la apariencia. José ya no puede contener su corazón. Y lo primero que expresa ante su hermano Benjamín es, la misericordia de Dios sea sobre ti, hijo mío. Eres mi hijo. Te amo, Benjamín. Hermanos, José está diciendo, Dios tenga compasión de ti. Dios te ayude a ti. Hermanos,
Este José, si lo llevas al pasado, este José, según las declaraciones de su hermano, este José rogaba a ellos en la angustia. Él rogaba y decía, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, no lo ayudamos, no fuimos compasivos con él, no fuimos bondadosos con él. ¿Sabes lo que José está diciendo a Benjamín? Que Dios te ayude en la angustia, que Dios te favorezca, hijo mío, en la angustia, que no pases por lo que yo tuve que pasar. Allí está un Cristo mostrándonos a nosotros que a pesar de que debemos cargar con nuestra cruz, nosotros no pasemos por esa angustia que Él pasó. Nuestra cruz jamás se va a comparar con su cruz. Nuestra cruz es muy pequeña y diminuta y podemos cargarla. Él dice, si vosotros estáis cansados, trabajados, venid a mí. Mi carga es ligera. Jesús nos asegura que la carga que Él nos otorga es una carga ligera, que la angustia que hoy día nos está dañando y no nos permite regocijarnos en Él, será quitada. Eres mi hijo. ¿Y sabes lo que hace allí? Se va, corre, huye. Luego de expresar todo ese amor y todo ese fervor hacia su hermano, tratándolo como su hijo, ¿sabes lo que dice Moisés? Que él se apresuró y corrió, se alejó de sus hermanos y no podía contener sus lágrimas y comenzó a llorar. Dios siendo misericordioso con él. ¿Sabes quién es objeto de la misericordia? José. José está siendo objeto de esa misericordia. Y cuando la misericordia de Dios comienza a derramarse sobre tu vida, tú no puedes contenerte, no puedes controlarte. Y es allí donde debes huir, llorar. Entra a tu aposento y comienza a llorar y llorar y llorar. Después que llora, después que derrama toda su alma en su corazón, se controla y sale. Vuelve a salir. Aún no se manifiesta, él vuelve a salir. Y cuando sale dice, servid la comida. Vuelve a tratar a estos hombres como sus invitados. Sirvan la comida. Hermanos, dice, y sirvieron aparte, y yo decía, pero ¿por qué Moisés deja ese versículo allí? ¿A nosotros qué nos importan los egipcios? ¿Pero por qué lo dice? Y dice, pero ellos sirvieron aparte la comida de José, porque supuestamente José es un egipcio, y sirven también la comida aparte de los sirvientes de José, que son egipcios, y aparte la de los hebreos. Hay una separación allí, a pesar de que todos están comiendo. Luego José separa de su propia porción, da comida a sus hermanos y mucha más cantidad de comida a Benjamín. Si tú escuchas un poco acerca de lo que luego Israel hace y permite cuando comienza a invadir Canaán, ellos comienzan a tomar a personas extranjeras. Raab fue una extranjera, algunos parientes de la esposa de Judá fue extranjera, cananea. Y de una u otra forma, Israel ya no solamente eran puros judíos, sino también habían cananeos, habían paganos entre ellos. Y todos podían ahora comer y todos podían disfrutar. Y de repente llegas al Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y Jesús no solamente viene a los suyos, a judíos, sino que allí venimos nosotros, egipcios, que debíamos ser separados y que debíamos comer aparte. Y nuestro Dios nos dice, venid acá y coméis, y todos van a ser tratados iguales, porque la salvación es del Señor. Y aquel gran día,
judíos, paganos, cada uno de nosotros vamos a formar parte del cuerpo de Cristo allá, glorificados, reunidos, adorando a nuestro Rey, a nuestro Dios. Estos hombres no son excluidos de la mansión, estos hombres no son excluidos de la cena, estos hombres son invitados a comer. Tú no vas a ser excluido, tú vas a ser invitado. Tú y yo, siendo hombres paganos, seremos invitados a comer con Él. Pero también José hace algo, y es que sirve más comida a Benjamín que a los otros. ¿Sabes qué fuera pasado si estos hombres seguían siendo los mismos del pasado? Envidia. Un puritano antiguo llegó a decir que la envidia es mucho más complicada y es un pecado mucho más difícil que la codicia. Porque la codicia, decía este puritano, tú llegas y deseas lo que el otro tiene, pero no le quitas lo que el otro tiene, simplemente deseas lo que tiene. En el caso de la envidia, decía el puritano, tú quieres lo que otro tiene, pero no quieres que él lo tenga. Eso fue lo que ocurría con los hermanos de José. Ellos no tenían codicia. Ellos tenían envidia hacia José. Ellos querían que José no tuviera lo que tenía. Y por eso fue que lo llevaron a la muerte, o pretendieron llevarlo a la muerte. Pero en este caso José sigue tratando con su plan de ver de qué están hechos estos hombres. ¿Qué dice Moisés? ¿Sabes lo que dice la palabra? Bebieron y se alegraron. Hermanos, son gente diferente. No sigas acusándolos de que eran unos hombres envidiosos. No sigas acusándolos de sus pecados pasados, porque son diferentes. Ya no podemos seguir viviendo del pasado, porque esta gente aquí bebe, se alegra y se goza al ver que Benjamín está siendo premiado más que ellos. No solamente son invitados a la casa de José, sino que ven cómo José ama a Benjamín. Y amar a Benjamín, ¿sabes qué significa? Vida para Judá. Vida para Judá. Y Judá dice, viva Benjamín. Y todos dicen que viva. Y es allí en esa expresión de amor, hermanos, donde se ve el perdón, no solamente de José hacia ellos, sino de ellos también hacia otros. Son hombres que realmente han cambiado, son hombres que realmente son diferentes. Pero en medio de todo eso, hay que recordar las palabras que están plasmadas en el libro de Revelaciones. ¿Recuerdas que allí hay una gran cena? Hermanos, ellos ya han experimentado esta cena. Pero tú y yo aún no hemos experimentado la cena de las bodas del Cordero. Seremos llevados a la mansión celestial, seremos llevados a la mansión del Rey. Es decir, el Rey se ha hecho un siervo, pero ese siervo se ha vestido ahora como Rey y Él nos espera en su mansión. Y Él, ¿sabes lo que va a hacer? Va a preparar una gran cena y nos va a invitar y dice, bienaventurados los que participen de la cena del Señor. Hermanos, allí estaremos cada uno de nosotros participando de esa gran cena. Es allí donde todos nosotros debemos recordar y debemos anhelar hoy, y por eso les pido a ustedes que sean intencionales en orar por la cena del Señor acá en esta iglesia local, para poder disfrutar esa misma comunión, esa misma bendición que veremos en la eternidad ahora con algunos cambios, como por ejemplo participar de la cena del Señor de una forma más abierta. En aquel día dice, bienaventurados los que son invitados a la cena del Señor. ¿Y sabes quién va a estar allí? El ladrón de la cruz. ¿Sabes quién va a estar allí? Tú y yo. Todos vamos a estar allí. ¿Sabes quién van a estar allí? Aún los que no forman parte de una membresía de iglesia local. ¿Sabes quiénes van a estar allí? Aquellos que aún no se han bautizado, pero anhelan ser bautizados. ¿Sabes quiénes van a estar allí? Aquellos que forman parte de una membresía de iglesia local.
Entonces, nosotros en el ahora, en este tiempo, también debemos mostrar lo que será en la eternidad la cena del Señor. Pero no solamente vemos esa gran cena. ¿Sabes qué también vemos? El tabernáculo de Dios descendiendo de los cielos. Ese tabernáculo, ese reino descendiendo de los cielos para morar entre nosotros. Mis hermanos, es una realidad de que vamos a morar con nuestro Dios. Creo que este capítulo termina de una manera excepcional, bebiendo y alegrándose porque están en la casa de José y están comiendo y bebiendo con José. Pero nuestra historia terminará cuando nosotros estemos reunidos en la casa del rey, en la mansión del rey. Ese pequeño jardín ahora será transformado en una gran ciudad donde el rey estará. Y todos vamos a celebrar con él. Yo creo que en cada una de estas sesiones que el día de hoy tuvimos la oportunidad de compartir, creo que podríamos sacar algunas resoluciones. En la primera, cuando vemos esa fuente de misericordia, podemos decir que resuelvo con todo mi corazón sacrificarme por otros para de esa manera acercarme a la misericordia de Dios. Creo que es algo que debemos tener mucho en cuenta. Hermanos, resolvamos sacrificarnos por otros y allí estará la misericordia de Dios acompañándonos siempre. Pero también en la segunda parte acerca de ese progreso de misericordia, querido amigo, si hoy estás acá con nosotros, quiero que sepas que el pecado que agobia a estos hombres también es el mismo pecado que te puede estar agobiando a ti. La única manera de poder descansar de ese pecado interno que no te deja descansar. Muchas veces nosotros tenemos cosas más que otros y aún así no descansamos, no somos felices. Eso es el resultado del pecado. Pero hay alguien allí que hoy te dice, Dios ha pagado tu deuda, Dios ha cargado con tu pecado. Así que podemos decir que resolvemos recordar en nuestra angustia o en nuestros pecados pasados, resolvemos recordar que Dios ha cancelado una gran deuda que teníamos. Hermano, si te sientes agobiado, recuerda, Dios ha cancelado mi deuda. Dios la ha cancelado. Y he sido invitado a su casa. Amigo, tú no puedes decir lo mismo, porque tú aún no has sido invitado a casa. Tú primero necesitas reconocer de que alguien ha cancelado tu pecado y así vas a ser dirigido a la casa. De resto no. Y por último podríamos decir, resolvemos alegrarnos en el presente con nuestros hermanos en la iglesia local, porque de eso se trata nuestra eternidad. Que venir a nuestra iglesia local sea una alegría, sea un producto de una felicidad